mis queridos estudiantes? Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico en la materia de Derecho Civil, Contratos y Garantía como parte del pensum de la materia Derecho Civil, Contratos para optar al título de abogados en la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Los acompaña la profesora Mayra Maldonado. Vamos a continuar con los temas que quedaron pendientes, que serían el tema número 2, que tiene que ver con la parte de lo que son los contratos. Y pues como en la primera parte repasamos el tema de lo que es los contratos, los elementos del contrato, hoy vamos a ver otro tema importante que debe ser estudiado como parte del pensum de la que es la materia contratos, y es los elementos importantes que se establecen dentro del contrato de compraventa, que es el más común, el que nosotros vemos día a día, que es el contrato ya sea de casa, de carro, de moto, ¿sí? Es el contrato que se da denominado compraventa, que ustedes también lo van a realizar en su penso. Bueno, la venta en Venezuela. La venta es un acto mercantil donde las partes se obligan entre sí, una parte el vendedor y otra parte el comprador, a pagar el precio en cierta cantidad de dinero por la entrega de algo. ¿Sí? Y la otra parte se obliga a cumplir, a materializar esa entrega. Es un contrato bilateral porque tenemos dos personas allí. Tenemos el contrato de compraventa en el artículo 1134 a 1168 del Código Civil venezolano. Tenemos dos clases de ventas en Venezuela, lo que es la compraventa civil y la compraventa mercantil. La compraventa civil es como la obligación del vendedor de entregar una cosa determinada y la obligación del comprador a pagar un precio determinado estimado. Y la legalidad está definida por nuestro Código Civil. La compraventa mercantil, que es definida como la compraventa de bienes o inmuebles en la misma forma en que se compraron o en otra forma diferente, con ánimos de lucrarse, y está definida por nuestro Código Civil también. La diferencia está en que las ventas civiles están establecidas en el Código Civil, tienen los principios y las normas básicas en las cuales ellos se regulan. Y las ventas mercantiles. ¿Cómo nace la venta o cómo nace? Nace como tal a partir de lo que era el trueque, ¿sí? Toda la producción que sobraba en la época de Roma, en todos aquellos tiempos anteriores, y no necesitaba consumirse, esta fue una de las primeras formas de comercio. Ellos daban y a cambio de eso le cancelaban con algún tipo de moneda de acuerdo a lo que consideraban era el valor de la moneda. Entonces, como en ese momento no había moneda, sino había un trueque, se vio la necesidad de crear la moneda o de crear una unidad de pago que permitiera pagar el precio por aquellos productos que estaba ofreciendo la contraparte. Entonces se crearon la moneda y así iniciaron o empezaron a crearse lo que son los actos mercantiles, que es comprar y vender. Y lo que conocemos en Venezuela y en el mundo entero hasta hoy, que es la compra-venta, que es algo pues que tiene muchos años, pero ha ido evolucionando. Sujetos involucrados en la compra-venta. Tenemos las personas o las partes. Ajá, las personas o las partes, el comprador o los compradores, porque puede ser un solo comprador, pueden ser varios compradores, el vendedor o los vendedores. La cosa que se va a vender, ¿qué estoy vendiendo? La casa, el carro con sus elementos y características. Vendo una casa de 2 pisos, con piso de cerámica, con piso de terracota, con techo de machimbre, o sea, las características, lo que se está vendiendo. El precio, que es importante establecer, hoy en día pues se usa el dólar como moneda de referencia y también puedes colocar el bolívar, si así lo deseas. Hay elementos importantes como el consentimiento y la capacidad de las partes. Las características de la venta en Venezuela. En el momento que nosotros realizamos o vamos incluso a un sitio, a un restaurante, nosotros ya estamos haciendo un contrato porque nosotros estamos pagando por un servicio. La compraventa o los contratos están en todas las modalidades de nuestra vida. Cada vez que nosotros hacemos algún tipo de intercambio, estamos haciendo un contrato. Cuando nosotros realizamos una compraventa, nacen automáticamente algunos elementos dentro
de esa transacción, o sea, algunas características o elementos allí. Es un contrato consensual porque se necesita la voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de ambas partes. También es un contrato típico, es sinalagmático, es un contrato oneroso y es un contrato conmutativo. Es un contrato principal. Estos son los elementos o las características del contrato. Nos haríamos la pregunta, ¿cómo se perfecciona el contrato en Venezuela? En el caso de los bienes muebles, la venta se perfecciona con la entrega de la cosa o con el equivalente al título de lo que nosotros estamos haciendo la venta. Así se perfecciona. En el caso de bienes inmuebles, con la tradición legal. Esto en virtud del principio de publicidad registral que se lleva a cabo mediante la protocolización del documento donde se adquiere la propiedad del inmueble, el cual surte efectos erga omnes, o sea, oponible a tercero. La encontramos desde el artículo 1133 que nos define los contratos hasta el artículo 1156 de nuestro Código Civil. La importancia de las ventas radica en la forma de evitar conflictos o situaciones en materia entre los sujetos que realizan las ventas de inmuebles o las compras de inmuebles. Se dan con mucha frecuencia, son cosas que se ven en la vida cotidiana, en la vida diaria. Existen diferentes formas y diferentes normas, en este caso, formas de realizar el contrato, formas de realizar esta compra-venta. También tenemos lo que es las normas legales civiles, las mercantiles y las leyes especiales a las que están sujetas. Por eso es de gran importancia para los abogados y las personas en general tener una noción clara de lo que son las ventas y todo lo que implica. Las ventas no contractuales. Las normas de esta transacción son aplicables por analogía con las normas sobre ventas contenidas en el Código Civil. Muchas de estas ventas no contractuales se dan en la economía informal. Este tipo de economía se refiere a las actividades comerciales que no están regulados o no están grabadas, ¿sí? Yo compro y pago por un servicio, para que me presten un servicio. Por eso le digo que en la vida cotidiana siempre vamos a estar contratando, siempre vamos a estar en este acto, porque desde el primer momento en que tú sales y llegas a un sitio, tú estás pagando porque te atiendan, estás pagando porque te ofrezcan un servicio. Si tú vas al odontólogo, estás pagando porque te den un servicio de calidad. Entonces ahí estás haciendo una especie de contrato. Obligaciones y efectos del contrato de compraventa, porque estamos viendo el tema 2 que nos habla de los contratos consensuales y los contratos reales. Ahí en el tema 2 tenemos los contratos de compraventa, ¿sí? Que son los primeros que vamos a conseguir. Las ventas no contractuales. Las normas de estas transacciones son aplicadas por analogía con las normas de ventas contenidas en nuestro Código Civil. Muchas de estas ventas contractuales se dan en la economía informal. Y también tenemos el contrato de compra-venta y las obligaciones. El contrato de compra-venta es un documento que establece una serie de obligaciones legales a cumplir por las partes. Es importante tener en cuenta que estas obligaciones deben tener su nacimiento con un contrato de compra-venta y con el objetivo de en el futuro no tener ningún tipo de complicación. Ahí está el elemento importante en que el abogado en el momento en el que redacte este contrato estipule todas las posibles cláusulas que se puedan presentar en un momento determinado para preservar, en este caso, el bien. A continuación, pues les voy a hablar de lo que es algunas obligaciones del vendedor: traspasar la cosa, conservar y entregar la cosa en buen estado, garantizar una posesión pacífica y útil. O sea, tú no puedes vender una casa que está habitada y venderle un problema a la persona, ¿sí? Entonces, garantizar la posesión pacífica y útil. O sea, entregar la cosa libre de gravamen, que no esté hipotecada, que no esté grabada. A veces sucede que hacen ventas y las personas están casadas pero tienen cédula de soltero y firman como soltero. O sea, si tú estás casado, el esposo debe dar el consentimiento porque también es propietario de ese bien. Responder de los vicios y defectos ocultos que tenga lo adquirido. Y entre las obligaciones del comprador tenemos dar el valor de lo que cuesta, o sea, pagar el precio que está allí, pagar intereses y recibir lo comprado en buen estado. También sucede que a veces se realizan ventas a plazos, no son ventas que se pagan de inmediato, sino también encontramos las ventas a plazos, donde estipulamos un tiempo para el pago y la cantidad. Vamos a suponer que vamos a comprar un galpón.
pero la persona, el galpón tiene un costo de $11.000. En el momento la persona va a dar $5.000 y posteriormente dentro de 2 meses va a dar $6.000 para un total de $11.000. Nosotros podemos hacer un contrato de compraventa a plazos donde nosotros establecemos la forma de pago y la fecha en la que se va a pagar. El día de hoy se firma no sé qué. Vamos a realizar un contrato de compraventa a plazos donde el primer pago se realizará el día que se firme este contrato, o sea, el día de hoy, 7 de julio, y el segundo pago, el día de hoy vamos a dar un ejemplo, $5.500 que representa el 50% del valor total del inmueble, y el día 30 de agosto vamos a cancelar el otro 50% que equivale a los otros $5.500. Con la entrega total del dinero se perfecciona el contrato, se hace entrega de la cosa, o sea, estamos haciendo una venta a plazo, pero estamos preservando la cantidad de dinero de que nuestro cliente está entregando y estamos garantizando que la persona también nos va a entregar la cosa que está vendiendo. Entonces, a veces cuando no la persona no tiene el dinero o también a veces se hacen promesas de compra-venta, donde supongamos que la persona quiere adquirir un terreno que está muy cercano a su casa, que está muy cercano a su empresa, y entonces puede hacer una promesa de compraventa, es decir, que en el futuro él va a tener la opción de comprar ese local, ese terreno, eso. Entonces, bueno, ahí está todo lo relacionado con ventas. También tenemos lo que tiene referencia, va a hacer referencia a las ventas especiales, las ventas de propiedad horizontal. Cuando hablamos de venta de propiedad horizontal, nosotros hacemos referencia a lo que son apartamentos, locales, todo lo que es pues construido hacia arriba. Sí, hay una norma especial que regula este tema y que es importante que nosotros la manejemos. También tenemos la ley de ventas con reserva de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que el vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio que conste la venta. Y el comprador adquiere la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio. Tenemos también la venta de propiedad horizontal, que estábamos hablando ahorita, una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la organización. Podemos suponer, estamos hablando de un edificio. Entonces vamos a hacer la venta de apartamentos. Entonces tenemos que empezar a revisar la norma, cómo organizamos esa venta y cómo se rige. Entonces tenemos que irnos a la ley de propiedad horizontal. En sí, la propiedad horizontal no es un bien inmueble en particular, sino un régimen que reglamenta la forma en la que se vende o se reglamenta la propiedad horizontal. Permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento de las áreas comunes. Recuerden que los edificios o los condominios tienen áreas comunes de recreación, áreas comunes, gimnasios, pasillos, estacionamientos. Entonces, esta ley nos permite reglamentar todo el tema de esas áreas comunes, de esos espacios, ya sea de viviendas o ya sea de un edificio de vivienda o locales comerciales, pero pues que tengan la parte de propiedad horizontal. Se ejerce sobre viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos y otras cosas que se dividan con condominio y que atribuye al titular de dichas unidades un derecho de propiedad absoluto y que es exclusivo sobre las mismas y un derecho de copropiedad forzada respecto a los bienes de dominio común. Entonces, si vamos a hacer una venta de un apartamento, tenemos que irnos a la venta de lo que es la propiedad horizontal, ¿sí? Si vamos a entonces tenemos que fijarnos qué tipo de venta es la que tenemos frente a nosotros. De las enajenaciones, bueno, existe, no sé si ustedes, en todos los, la mayoría de documentos en la parte de abajo, se estipula de que por lo menos cuando dice prohibido enajenar y grabar, o sea, enajenar, vender, algún tipo. Bueno, los registradores subalternos, ellos cuando hay una prohibición, ellos traen la sentencia, que en este caso la da un juez, y la colocan dentro, en el documento de la propiedad, los archivos de registro, para especificar que esa propiedad está hipotecada o que está en un conflicto legal o está en una demanda, para que si alguna persona venga a hacer una venta, pues obviamente haya una prohibición de enajenar o de gravar sobre ese bien. Ajá, la venta de parcelas. Durante mucho tiempo o en muchas formas se ha presentado en Venezuela
diversos tipos de estafas o situaciones jurídicas no adecuadas que han girado alrededor de lo que es la venta de parcelas o la venta de parcelas. He conocido varios casos donde incluso ofrecieron o ofrecen espacios de terreno o parcelas, terrenos para construir urbanizaciones, para construir viviendas, y resulta de que esos terrenos, porque hay que revisar muy bien, no tienen las normas o no tienen la permisología. Vamos a suponer, conocí un caso de un terreno muy grande que compró un organismo para hacer una urbanización, pero esto nunca se dio y las personas pues de una u otra forma nunca pudieron conseguir el sueño de tener su vivienda, porque el organismo que iba a otorgar el crédito lo niega porque el terreno no tenía los elementos como tales para poder construir un urbanismo. Primero, era un área rural, donde no se pueden construir una casa al lado de la otra. Segunda parte, que era un área rural, no tenía los permisos necesarios. Y tercero, formaba parte eh, de una reserva natural. O sea, dentro del Ministerio del Ambiente había una prohibición. A esas personas les vendieron unos terrenos, les vendieron la idea de que les iban a construir una casa y nunca se pudo consolidar el proyecto porque de una u otra forma las personas fueron estafadas. O sea, les dieron una oferta engañosa, les ofrecieron algo que no cumplía con las condiciones para poder construir las viviendas que ellos querían construir. Entonces, ¿dónde nos vamos a ver? La venta de inmuebles por parcelas y la oferta pública, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque lo que es la parte de urbanizaciones, parcelas, parceladores, que cumplan con sus obligaciones. Obviamente, sí se parceló, sí se registró, sí se le entregó a cada uno la propiedad, pero nunca pudieron cumplir esa meta o ese sueño que era consolidar ese dicho urbanismo, porque no cumplía con las normativas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Para el tema de parcelas o el tema de venta de parcelas se hace un documento donde se registran por supuesto que anteriormente a eso tiene que haber hecho una división, la topografía, dividir las parcelas con las medidas y después se hace un documento de parcelamiento ante el registro donde se enumeran las parcelas y se le coloca la medida a cada uno. A medida que se van entregando las parcelas o que se van vendiendo, se le va dejando la copia anexa al registro de cada el propietario de cada una de las parcelas. Obviamente, si se va a hacer un parcelamiento, hay que dejar las áreas comunes, hay que dejar las vías, porque obviamente nosotros no podemos vender algo que no tiene por dónde ingresar. Bueno, eso es una forma que también podemos encontrar, que es la venta de parcelas. Supongamos tenemos un área, una extensión de terreno, una hectárea, y la vamos a parcelar. Bueno, nosotros previamente, nosotros como abogados, cuando recibimos, nosotros ya recibimos los planos y entonces hacemos el documento de parcelamiento. Parcela número 1, por el norte, por el sur, por el este o por el oeste. Parcela número 2. Y a medida que se van vendiendo, pues nosotros le vamos asignando a cada quien el que le corresponde. Bueno, en muchos criterios, en muchas situaciones se vieron personas estafadas porque pues nunca les cumplieron lo que debía hacer. Mucho cuidado con esto. El tema de la venta de ejidos. A veces sucede, o también escuchamos cuando hacemos ventas, que son terrenos del INTU o que son terrenos del INTU. Generalmente los vemos con documentos privados. Hace muchos años se notariaban, hoy en día en algunas áreas rurales encontramos muchos terrenos que son del INTU. En algunos municipios del Táchira todavía lo vemos. Estos terrenos del INTU no los podemos registrar si el Instituto Nacional de Tierras Urbanas no nos da la autorización, ¿sí? Cuando ya he construido una vivienda, le entregan la titularidad o la propiedad de eso. Todavía vemos algunos documentos privados que se realizan en este tipo de ventas en las áreas rurales. También tenemos los denominados ejidos. Cuando a veces nos estamos frente a un documento, decimos un terreno ejido. Bueno, entonces tenemos que saber nosotros que es un terreno de ejido, es una porción de terreno no cultivada de uso público. También es considerado en algunos casos como propiedad o bienes del Estado. Generalmente entonces son pertenecen a las alcaldías. Entonces estos son los terrenos ejidos. Y en las áreas rurales encontramos lo que son los terrenos del INTU. Hoy en día, antes INTI, hoy en día INTU, Instituto Nacional de Tierras Urbanas, que ellos ya están dando la titularidad de las propiedades de esos terrenos donde ya hay construidas viviendas. Tenemos otro tipo de venta que es la venta con reserva de dominio.
Es aquella venta mediante el cual el vendedor se reserva, mediante la conjunción de voluntades, la propiedad o el dominio de la cosa hasta que el comprador no haya pagado la totalidad del precio. Momento este en el que se le transfiere la propiedad. Tenemos también en cuanto a las características, la venta con pacto de reserva, según Aguilar Gorrondona, es la venta en la cual, en virtud de la voluntad de las partes, se difiere la transferencia de la cosa o derecho vendido hasta el momento en que el comprador pague la totalidad. Entonces, esta venta con reserva de dominio, hasta que el comprador no pague totalmente la cosa, el local, la casa, no se le hace entrega. Es aquella mediante el cual el vendedor se reserva, mediante la conjunción de voluntades, el dominio de la propiedad de la cosa. Entre las características tenemos, es un contrato nominado, es un contrato consensual y es un contrato bilateral. Efectos. El vendedor conserva la propiedad de la cosa vendida hasta tanto se produzca el pago. No puede oponerse al embargo efectuado por los acreedores del comprador o los terceros. La propiedad que se reserva al vendedor solo cumple con funciones o con fines de garantía. Si bien es cierto que la venta con reserva de dominio es un contrato especial, no es menos cierto que es una resolución y tiene su fundamento en el cumplimiento, en el incumplimiento como principio general contenido en el 1167 de nuestro Código Civil. Por ser un contrato bilateral, dicho artículo expresa, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la resolución del mismo por los daños y perjuicios. ¿Sí? Podemos demandar. En concordancia con la ley de venta con reserva de dominio que fundamenta la resolución en el supuesto de que el comprador haya dejado las cuotas del precio que en su conjunto excedan de la octava. Ahí hay unos elementos que encontramos en la ley. Tenemos otro tipo de ventas que se establecen, que es la venta o cesión de créditos. ¿Qué será esto? La venta o cesión de créditos de un derecho o de una acción son perfectas y el derecho se transmite al cesionario, desde que haya convenido sobre el crédito o el derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho la tradición. La tradición se hace con la entrega del título que justifica el crédito o el derecho cedido. En la legislación venezolana, la doctrina ha definido la cesión de crédito como el contrato por el cual el cedente, porque no sería el vendedor, en este caso es el cedente o vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un crédito o una acción al cesionario o comprador, quien a su vez se obliga a pagar el precio en dinero o signo que lo represente. Ahorita que estamos aquí, se me viene a la mente. A veces nosotros... suele suceder a veces que nosotros, les voy a poner un ejemplo, tenemos una sociedad, María y yo decidimos establecer una sociedad y compramos 14 fincas, 7 comercializadoras, 10 edificios y tenemos 20 carros. Pero María y yo decidimos dividir nuestra sociedad, porque era una sociedad en la que las dos éramos dueñas de todo. Entonces nosotros decimos, concha, le vamos a dividir esa sociedad ahorita porque decidimos no tener más sociedad. Repartimos, usted agarra las fincas, yo agarro los edificios, usted agarra la mitad de los carros y yo agarro la otra mitad. Supongamos que de esa forma estamos partiendo. ¿Cómo hago para que la otra María me ceda la mitad de los derechos en los bienes que tiene conmigo? En lo que a mí me corresponde y para yo cederle en lo que le corresponde a ella. Ella se quedó con la finca. Bueno, no hacemos una venta porque en este momento pues no estamos transfiriendo dinero. Podemos hacer una cesión de derechos donde yo, Mayra Alejandra Maldonado, cedo el 100% de los derechos y acciones sobre las 14 fincas. Obviamente documento por documento porque cada finca tiene su documento. Yo cedo el total del 100% de los derechos y acciones que me corresponden sobre la finca del Paraíso ubicada en tal lado, Yo ya estoy cediendo el porcentaje que me correspondía porque en el documento de propiedad aparece que María y Mayra son las dueñas de la finca del Paraíso. Entonces no lo hacemos como venta, también lo podemos hacer como una cesión de derechos. También suele suceder, por ejemplo, que
Carmen y Mayra somos las dueñas de una casa, somos hermanas. Entonces mi mamá dice, no, yo sí le voy a comprar esta casa, usted le va a dar el 50% que le corresponde a su hermano, o el 100% de esta casa. Entonces yo, Mayra Maldonado, le cedo el 100% de los derechos. Entonces ya no estamos haciendo una venta, estamos haciendo una cesión y le estamos transfiriendo los derechos que nos corresponden sobre esa casa. La venta también tiene una estimación en dinero, pero obviamente lo podemos hacer por mucho menos valor. Sí, nosotros podemos hacer una sección y también existe otra cosa que se me está viniendo a la mente. Vamos a suponer, tenemos un contrato de arrendamiento, porque ahorita vamos a tocar el tema de los contratos de arrendamiento. Entonces, ya tenemos un contrato de arrendamiento y vamos a renovar el contrato. Podemos hacer un adendum al contrato, que es como un adicional y le vamos a ampliar las cláusulas o vamos a cambiar el monto, el pago, el canon de arrendamiento. Nosotros podemos hacer un adendum a ese contrato, que es como adicionarle algo a ese contrato. Eso también lo establece la norma venezolana. No necesariamente vamos a hablar de ventas, podemos hablar de sesiones y podemos estimar las sesiones en valores. Pues generalmente hay muchas formas de hacerlo y no necesariamente es la venta. Hay otras formas en las que nosotros podemos transmitir la propiedad. En este caso, pues tenemos que ver si en el caso que te estoy diciendo, no hay transferencia de dinero porque la otra parte no me está pagando. Simplemente estamos dividiendo esa. También lo he hecho por lo menos cuando tuve dos hermanos que la mamá les había regalado una casa. Entonces la mamá dijo, no, yo a mi hijo le voy a dar un apartamento en otro lado. El muchacho le cedió el 100% de las acciones, de los derechos de acciones que les correspondían sobre esa casa ubicada en Capacho, un ejemplo, y la joven, la hermana, quedó como dueña del 100%, o sea, dueña del 100% de la casa en este caso. Entonces, ya tenemos que cuando vamos a hacer ventas a plazos, también lo podemos hacer así. Establecemos el monto, el pago, el porcentaje que se va a pagar y cuándo se va a pagar. Incluso le podemos poner una cláusula penal. Si nosotros somos los abogados del vendedor, le podemos colocar una cláusula penal que estipule que si la persona no paga en la fecha que le corresponde, entonces tendrá un porcentaje adicional de tanto, ¿sí? Porque se supone que yo estoy comprando, el vendedor está esperando que le den su dinero en la fecha acordada. Si esa persona incumple ese contrato, nosotros le podemos colocar una cláusula allí. O sea, ahí nosotros tenemos que saber jugar. Por eso cada contrato, cada escrito debe ser una manifestación de voluntad de nuestro cliente y nosotros como abogados debemos plasmarlos allí porque nosotros somos los encargados de garantizar que ese negocio jurídico se dé de manera acorde y obviamente para bien de nuestro cliente. Nosotros no somos los encargados de resguardarle el patrimonio. Sí, en este caso. Entonces, bueno, también tenemos las sesiones, que también le están establecidas en nuestro Código Civil, y también tenemos la parte de los mandatos, que es algo donde quería que llegáramos. Es algo que utilizamos muy comúnmente día a día. El mandato poder está definido en nuestro Código Civil, en el artículo 1684, que es un contrato a través del cual una persona se obliga gratuitamente o a través de un salario a ejecutar uno o más negocios. Hay poderes o mandatos específicos y hay poderes o mandatos generales. Cuando nosotros hablamos del mandato, está regulado en la legislación venezolana, en el artículo 1684 del Código Civil, como un contrato a través del cual una persona se obliga a hacer algo, ¿sí? Se tiene como la facultad de hacer o de no hacer o de abstenerse en algo. Tenemos el poder es un instrumento que se hace con la facultad de que la otra persona me represente como si fuera yo misma. Hoy en día nosotros podemos hacer poderes para que nos divorcien, podemos hacer poderes para que nos representen y tenemos dos tipos o lo que son las clases. Tenemos el poder judicial que está establecido en el 152 del Código del Procedimiento Civil, que también se puede otorgar a acta. Yo puedo tener poder para representar a una madre ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Puedo tener poder para divorciar a X persona que se encuentra fuera del país. La persona está en España. Entonces la persona envía un poder desde España donde me nombra como su apoderada específicamente para representarla en todos los actos relacionados con la consecución del divorcio. Es un poder específico.
Pero hay una persona que se va del país y necesita que alguien la represente. Entonces yo nombro a la doctora Mayra Maldonado y le dejo un poder general de disposición donde yo puedo vender, yo puedo comprar, yo puedo enajenar. Sí, eso es un poder amplio, un poder general. Hay poderes específicos. También está el poder apu acta, que tú lo puedes dar en el mismo tribunal. Entonces tú vas con tu clienta a solicitar vamos a suponer un ejercicio unilateral de patria potestad, pero la persona no puede estar pendiente de tramitar todo lo que es lo relacionado con esto. Te puede dar un poder apu acta en el tribunal, lo firman allí frente al secretario del tribunal y ya te está entregando el poder. ¿Sí? Tenemos entonces la clase de poderes, tenemos los poderes especiales y tenemos los poderes generales. Con poder general, como su nombre lo indica, es un poder general para todos los asuntos judiciales. Y el poder especial, pues es para algo específico. Yo le dejo el poder a mi mamá, un ejemplo, para que venda una casa, para que cobre el arrendamiento, el canon de arrendamiento de mi local comercial, para que me represente, para que solicite y haga todas las gestiones de apostilla, de legalización, de trámites, de todo lo que yo pueda requerir. Entonces, el poder es un instrumento que se utiliza para representar a la otra persona. Cuando nosotros vamos a actuar en juicio, cuando nosotros vamos a demandar, nosotros también hacemos poderes, donde nuestros clientes nos otorgan poderes para representarlo en todos los actos del proceso. Tú tienes que ser bien específico y colocar allí exactamente para qué requieres el poder. En materia penal, tú le das poder a una persona para que te represente un ejemplo, para que solicite un vehículo que está a nombre tuyo y está retenido por una fiscalía o está a órdenes de un tribunal, tú le das un poder. Los poderes hay que especificar. Si el poder es para compra-venta, el poder debe ser registrado. Pero si el poder lo necesitamos para que haga los trámites de solicitar los títulos, solicitar recibir mi título, solicitar notas, legalizar, apostillar, hacer diferentes diligencias varias, puede ser un poder notariado. Pero si el poder es para vender, para enajenar, para grabar, el poder debe estar registrado. Entonces nosotros como abogados debemos que revisar, estar frente, ¿para qué necesitamos el poder? Entonces, ¿qué es el mandato? Es un contrato que tiene lugar cuando la otra parte que da el poder acepta que la represente y ejecute en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de diferente naturaleza. Entonces podemos ver que estamos en la parte contractual, nosotros tenemos que establecer ¿para qué queremos el poder? ¿Para qué lo necesitamos? Ah, no, el poder es para que me represente en la causa tal, el expediente tal, o para que se querelle en mi nombre en un acto determinado penal. O en el caso civil, para demandar a una empresa, para demandar a una persona, nosotros damos un poder específico o en este caso puede ser un poder general, dependiendo de la confianza que nosotros tengamos con la persona y hasta dónde necesitamos. El mandato es un contrato unilateral y reposa en la confianza que tiene el mandante en el mandatario. Representaciones sin poder. Las representaciones sin poder tienen su interés en el Estado y facilitará a algunas personas vinculadas a las partes procesales para que los representen según el interés común. Tenemos el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, cuando la ley permite que los coherederos representen. El otro tema que tenemos allí es el tema, ya nos queda poquito tiempo, del contrato de arrendamiento. El Código Civil venezolano en el artículo 1579 define el arrendamiento como un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa, bien inmueble o mueble por cierto tiempo mediante un precio determinado o determinable. Artículo 1559 del Código Civil. Los contratos de arrendamiento. Bueno, los contratos de arrendamiento se perfeccionan pues entre dos personas, es un contrato consensual, es un contrato oneroso porque obviamente la otra persona cancela un canon de arrendamiento, es bilateral, es un contrato conmutativo, es de trato sucesivo y entendemos el arrendamiento como un contrato de administración de modo tal que aquí vamos a especificar cuál va a ser el canon de arrendamiento, cuánto es el tiempo. Tenemos que saber si estamos arrendando una casa de habitación o un local comercial. Recordemos que la ley
prevé una diversificación o una ejecución diferente para los locales de arrendamiento comercial. Incluso la ley nos habla de cuando vamos a hablar de lo que es la ley de arrendamientos comerciales, porque tiene su norma y obviamente allí sí permite lo que nosotros decimos, lo que es el desalojo. Tenemos la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial, Gaceta Oficial 40.418 del 23 de mayo del 2014. Esa es la que nos regula el arrendamiento inmobiliario y nos establece que si usted tiene entre 1 año y 5 años arrendado en un local comercial, tiene derecho a un tiempo, si usted le solicita en el local, usted puede tener una prórroga de 1 año para desalojar ese local. Obviamente que si el local va a ser vendido, debe ser ofertado y a la primera persona que se le debe ofrecer, pues a la persona que está ya arrendada, tiene unas excepciones para algunos tipos de locales. Entonces, bueno, es importante que cuando nosotros vayamos a hablar de locales comerciales o de viviendas, especifiquemos para qué el contrato es de arrendamiento de una casa o de arrendamiento de un local comercial. Entonces, pues, básicamente esto es lo que queríamos. Todavía nos quedaron algunas cosas, pero tratamos de sacar prácticamente casi todos los temas que teníamos por allí. Había uno que nos quedó pendiente, que es el tema del contrato de obras. El contrato de obras en Venezuela. El contrato de obras en Venezuela, pues obviamente debe ser por escrito y debe establecer las condiciones en las cuales se va a realizar la obra. ¿Para cuándo se ejecuta un contrato de obra? Bueno, cuando se va a realizar, se le va a entregar la concepción de un contrato a una empresa X, obviamente la empresa debe pues, licitar, presentarse y existen unas características a cumplir, ¿sí? Obviamente el tiempo, los materiales que se van a usar, igual como cuando tú vas a comprar una casa. Yo en estos días estuve sentada en una agente de bienes raíces